En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Una vez más, dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Un aviso significa una señal de advertencia, una indicación, una información. ¿Para qué? Para llamar la atención, para tener mucho cuidado. El avisado es la persona prudente que hace caso a la advertencia, se previene, corre y se aparta para evitar el peligro y al final se goza. El prudente mira atentamente lo que está sucediendo a su alrededor y se da cuenta cuando algo anda mal e inmediatamente reacciona. Hoy en día la gran mayoría de la gente no hace caso de los avisos y están corriendo hacia el mal. Los avisos pueden librarnos de graves daños, peligros y aún de la muerte. ¿Cuánta gente sufre las graves consecuencias por no haber tenido en cuenta los avisos? Mediante los avisos, mucha gente ha encontrado grandes oportunidades, grandes privilegios. Muchos de los avisos dan grandes oportunidades, grandes privilegios a la gente. Estimado hermano y amigo, usted no debe ser indolente ni indiferente a los avisos de Dios. Los avisos o señales de Dios para estos tiempos son tan claros que cualquiera se da cuenta. Los simples, ¿qué son los simples? Son personas imprudentes. Son aquellos que no tienen discernimiento. Ellos ven el peligro y no hacen caso, siguen adelante y al final sufren el daño. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Génesis capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estimados hermanos y amigos, los avisos de Dios en las Escrituras son bien claros. Dios en su trato con los hombres siempre ha dado avisos bien claros y específicos. Dios siempre ha procurado mantener un contacto y comunión con todos los hombres. Dios le dio a Adán y Eva una gran abundancia. ¿Por qué? Porque su habitación de Adán y Eva era un gran paraíso, con una gran abundancia que no le faltaba nada, absolutamente nada. Pero le dio un solo aviso de peligro para Adán y Eva: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, van a morir, van a morir. Si Adán y Eva quebrantaban y pasaban por alto el aviso, significaba la muerte.
significaba la muerte. Adán y Eva no hicieron caso del aviso. Y mira las consecuencias hasta nuestros días. La palabra del Señor dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ese día todos los hombres venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa que lo heredamos de Adán y Eva. Una naturaleza de pecado que solo trae condenación y muerte. Pero eso no es todo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Hasta el día de hoy el pecado nos aleja y nos esconde a los hombres del Dios vivo, del Dios verdadero. Y en esta mañana, ¿cuántos de mis amados amigos estarán escondiéndose del Dios vivo, del Dios verdadero? Mira lo que dice la palabra del Señor, que Dios avisó, dio un gran aviso a Adán en el jardín de Edén. Pero también en Génesis capítulo 7 podemos encontrar otro aviso que Dios le entregó a Noé. Eso era un aviso para todo el mundo, no solamente para la familia de Noé. Dice la palabra del Señor, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo lo destruiré con la tierra. Amados hermanos, amigos, Dios le hizo una gran advertencia a Noé, que vendría un juicio sobre toda la tierra. Generalmente los avisos de Dios son para que todo el mundo lo escuche, lo sepa, lo entienda. Dios, al ver tanta violencia, tanta maldad de los hombres, decide en su soberanía poner fin a todo ser viviente. Y manda a Noé, un varón justo, a prepararse un arca para salvar a él y a su familia. La palabra del Señor dice que Noé se pasó advirtiendo a la gente por 120 años que se viene un juicio de Dios sobre toda la tierra por causa de la maldad de los hombres. Nadie le hizo caso, nadie le prestó atención, todos le menospreciaron, rechazaron el aviso de Dios, se burlaron de Noé. Por la gracia de Dios, Noé y su familia se escondieron bajo la cubierta del arca, que es una figura exacta y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estimado hermano y amigo, ¿qué está haciendo usted cuando ve tanta maldad en la familia, en el trabajo, en el negocio, en los amigos, en la ciudad? Mira cómo están las naciones, cómo está este mundo a punto de estallar. Y es muy triste ver cómo los hombres se esconden
en el licor, en las drogas, en los placeres, en la religión, en sus ídolos, que nunca les da seguridad de nada. La palabra del Señor dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? Dios nunca hizo nada de improviso. Siempre ha hecho algo con previo aviso. Dios no hará nada, dice en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hará nada sin antes revelarnos a través de su palabra que ha dado a sus siervos. Dios, por su gracia, siempre ha dado aviso a los hombres todo lo que va a ser en esta tierra, en este mundo. Si queremos conocer el futuro, hoy más que nunca mucha gente está preocupado por el futuro. Pero lea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia Dios nos ha revelado lo que se viene a este mundo. Una vez que Dios ha hablado y nos ha dicho en su palabra, eso se cumple y se cumplirá perfectamente en su hora, en su tiempo. El problema está en los hombres que no quieren escuchar la palabra de Dios. Mucho más hoy en día, cuánta gente desprecia y aborrece la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente muere y son condenados por no prestar atención a la palabra del Señor. A pesar de todo, Dios no dejará de hablarnos. Dios sigue hablándonos. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios había anunciado la venida de su Hijo Jesucristo a este mundo más de 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús, y se cumplió perfectamente. Pocos creyeron, pero lamentablemente la gran mayoría no creyeron. Nunca hicieron caso lo que los profetas anunciaron a este mundo. Jesús, el Hijo de Dios, viene a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos de la condenación y de la muerte por medio de su sacrificio en la cruz. Es el Señor Jesucristo, la persona divina en quien todo aquel que cree en Él y lo recibe como su Señor y Salvador, podemos encontrar el refugio más seguro de todo el universo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, por sus palabras, por sus promesas, que son fieles, son verdaderas. Estimado hermano y amigo, escuche lo que Cristo nos dice en su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesús. Estimado hermano y amigo, ¿cómo reacciona cuando Jesús le habla? Cuando el Señor Jesús le guía. Señor Jesús ha dicho bien claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
El verdadero descanso, el verdadero reposo no está en el día domingo, no está en el día sábado. El verdadero reposo y descanso está en los brazos de Jesús. Cuando uno pone su fe en Cristo, acepta a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Vaya, hermano y amigo, con todas tus cargas al Señor, y usted encontrará un verdadero descanso en el Salvador. Señor dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, hermano y amigo, cómo está este mundo. ¿Cómo está este mundo? Da mucha pena lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero solamente en Jesucristo, verdaderamente en Jesucristo, uno puede gozar de esa verdadera paz, la paz de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bueno, ponga su fe en Cristo, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quién nos separará del amor de Cristo cuando uno pone su fe? Cuando uno lo recibe como Señor y Salvador. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que sufrió y padeció en la cruz, cargando tus pecados, mis pecados, el pecado de todos nosotros. Hoy en día cualquier hombre o mujer que se considere un pecador, condenado, y pone su fe en el Señor Jesucristo, todo su ser queda escondida con Cristo en Dios para siempre. Estimado hermano, el mejor escondedero que hay en este mundo, en esta tierra, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque habéis muerto, dice la Biblia, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué maravilla! Ya los salmistas del Antiguo Testamento cantaron, viendo las glorias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos cantaban diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Qué gran bendición es, hermanos, en esta vida acudir a Jesucristo, entregarse a Cristo, andar en los caminos de Cristo, vivir a Cristo. Hoy en día también muchos podemos cantar lo mismo como David, que el refugio más seguro para esconderse en los brazos eternos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos decir como el salmista: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Estimado hermano y amigo, deja de esconderte en una religión. Acude a Jesús para iniciar una relación personal con Él, desde ahora y para siempre. Dios, por su gracia, Dios, por su gran misericordia, nos ha dado un gran aviso sobre estos postreros días, estos últimos tiempos en que vivimos, que estamos pasando. ¿Qué es lo que va a pasar? Segunda de Timoteo capítulo 3 dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El aviso, la gran advertencia de Pablo a Timoteo y a nosotros, no es tanto por las guerras entre las naciones, no es por las pandemias, no son los terremotos, no son las sequías, los eclipses, porque siempre los hubo, siempre hubo en este mundo, en esta tierra. El apóstol Pablo está haciéndonos una gran advertencia acerca del carácter del hombre que irá en aumento. Cada día que pasa va a ir empeorando día en día y hay que tener mucho cuidado. Y ya lo podemos ver, ya lo podemos notar. Cómo están muchos niños, cómo están muchos adolescentes, cómo están muchos jóvenes hoy en día. Cómo está su carácter. Basta con ver y escuchar los noticieros. Cómo los líderes mundiales, cómo los políticos se difaman, se insultan, se odian a muerte, se amenazan. Hoy en día mucha gente sabe que todos los pueblos y naciones de la tierra pueden desaparecer en cuestión de minutos. Sí, por medio de las bombas nucleares. Ya todo el mundo lo sabe, eso lo conoce esto. Los hombres de ciencia saben que esta tierra algún día va a ser destruida. Estimado hermano, estimado amigo, le invito a leer la segunda epístola del apóstol Pedro y el libro de Apocalipsis para saber lo que le espera a esta tierra en el futuro. Ya muy pronto va a suceder esto. Hoy en día los hombres están locos haciendo tres cosas: buscando planetas habitables, buscando nuevos planetas donde pueden habitar. Están creando búnker más seguros y están inventando armas letales. Hoy en día en los países ricos hay una gran demanda de búnker antinucleares que cuestan miles de dólares. Y la gente rica, hoy es el negocio del día. Y la gente que no tiene dinero, ¿en qué se esconde? En su religión, en sus ídolos, en sus bienes, no en las drogas, en el licor, en los placeres. Comamos y bebamos, dicen mucha gente, que mañana moriremos. Estimado hermano y amigo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un gran aviso que Él volverá. Cristo mismo nos habló mucho de su regreso. Él va a regresar, Él va a volver. Todos los evangelios nos hablan que Él volverá. Los ángeles anunciaron que Cristo, nuestro Señor y Salvador, volverá. Los apóstoles enseñaron acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos enseñaron, ellos predicaron que Cristo volverá, que Cristo viene pronto. El Señor Jesucristo pronto volverá para arrebatar a su iglesia. Es el evento próximo en el plan divino, en el plan de Dios, que la iglesia de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres
renacidos por el Espíritu Santo, por su fe en el Señor Jesucristo, serán arrebatados. Serán arrebatados. El Señor va a quitar a su iglesia de este mundo. Y luego vendrá la gran tribulación, donde el anticristo gobernará este mundo por 7 años, cumpliéndose perfectamente la semana 70 del profeta Daniel. Pero gracias a Dios, antes que sucede la gran tribulación, antes que aparezca el anticristo, la iglesia será arrebatada, será quitada de este mundo, antes que vengan los juicios de Dios a esta tierra, a este mundo, durante la gran tribulación. Señor nos ha advertido, nos dice claramente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con Él. Qué benditas palabras, estimados hermanos y amigos. Corre a Cristo, no te detengas, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él de todo tu corazón, confía en Él por todo lo que Él ha hecho en la cruz para salvar tu alma, salvar tu vida, salvar tu familia. Estimado hermano, estimada hermanita, estimados amigos, ponga su fe en el Señor Jesucristo de todo su corazón. No seas un simple que pasa por alto los avisos de Dios antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la palabra del Señor dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quisiera terminar mencionando un hecho maravilloso en el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A mí, gracias al Señor, me ayudó bastante este texto. Allí nos relata la historia de unos 40 hombres judíos que hicieron un plan malvado, bajo juramento, de no comer ni beber nada sin antes dar muerte al apóstol Pablo. Está en Hechos capítulo 23. Mas el hijo de la hermana de Pablo, al escuchar esta amenaza, una amenaza de muerte contra el apóstol Pablo, fue corriendo a avisar a Pablo. Luego Pablo pide que se entere el tribuno. El tribuno es un oficial romano. Gracias a Dios, hermanos, el tribuno romano, al escuchar esta amenaza de muerte contra el apóstol Pablo, mandó inmediatamente en la noche a 2 centuriones con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros y una cabalgadura para salvar al apóstol Pablo y llevarlo a Cesarea. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Estimados hermanos y amigos, Pablo, el apóstol Pablo, se anticipó al peligro y actuó inmediatamente y se libró de la muerte que venía sobre él, porque más de 40 hombres judíos habían jurado de no comer ni beber nada antes de dar muerte al apóstol Pablo.
Pablo quedó completamente sano y salvo. ¿Por qué? Porque Pablo un día, camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le transformó su vida. Solamente en Cristo, solamente en Él podemos hallar un refugio, el refugio más seguro, más eterno de todo el universo. Este texto de la palabra de Dios es un gran aliento para todos nosotros. ¿Para qué? Para ser prudentes y corramos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar gracia en el oportuno socorro. Estimado amigo, asegura tu alma, tu vida, tu casa, tu familia en el bendito Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día, esta mañana, sabe, ¿quién sabe si despertarás, si te levantarás? Mañana puede ser demasiado tarde. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Estimado amigo, si el Señor ha tocado tu corazón en esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo. Ponga tu fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz, derramó su sangre para lavarte, limpiar todos tus pecados. Él cargó todos tus pecados pasados, presentes y futuros allá en la cruz. Pero tú tienes que creer en Él, recibirle a Él como tu suficiente Señor y Salvador. No hay otra manera de ser salvo. Tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados, de esa vana manera de vivir. Entrégale y confía en Jesucristo. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Y dígale ahí donde estás: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Soy un miserable pecador. Por mucho tiempo he vivido en el pecado. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. En este momento yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre por mí. Señor Jesús, te entrego mi vida, mi alma, todo mi ser. Perdóname, Señor Jesús. Creo en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador desde ahora y para siempre. Amén y amén.